5 días quedan para que se lleve a cabo la elección al Poder Judicial. El próximo domingo, 1 de junio, es la elección al Poder Judicial. Por fin las y los mexicanos vamos a poder elegir, vamos a tener el privilegio de elegir los ministros de la Corte, magistrados y jueces. Vamos a ser parte de la historia de México. Dentro de 25 años, usted va a poder decir, bueno, si es que todavía el creador nos permite llegar hasta vivir otros 25 años más, vamos a poder decir, fuimos parte de la historia. Por primera vez en 2025 se eligieron los ministros de la Corte, estando la primera mujer presidenta de México. Después de 200 años, los mexicanos y las mexicanas cambiaron la historia de México, eligiendo los ministros de la Corte, eligiendo los magistrados, eligiendo los jueces juzgadores. Seremos parte de la historia dentro de unos años. Va a quedar plasmado en los libros de la historia de México que nosotros, los mexicanos, elegimos los ministros, fuimos partícipes de esta elección al Poder Judicial. Próximo domingo, 1 de junio, hay una elección al Poder Judicial. No le haga caso a Ricardo Salinas Pliego, no le haga caso a Lorenzo Córdoba, a todos los trabajadores de TV Azteca, a Ciro Gómez Leiva, a Ricardo Anaya, a Alito Moreno. Pues son ellos los que no quieren que los mexicanos salgamos a elegir los votos el próximo domingo. Piden, lloran que no vayamos a votar. Pero, ¿quiénes son los interesados? ¿Por qué? Fíjese que en caso de que la elección no salgan a votar la mayoría de los mexicanos, van a celebrar la oposición, los prianistas van a celebrar que fue un fracaso. Van a decir con mucha razón, se los dijimos, se los advertimos, que la elección al Poder Judicial es una farsa. Eso es lo que van a decir al siguiente día. Si nosotros salimos a votar, tenemos que demostrar a estos señores que los mexicanos podemos cambiar la historia de México, eligiendo a los ministros de la Corte. Nada más escuche lo que dice Alito Moreno. Lo que va a pasar en México este domingo solo pasa en las dictaduras. Habrá una elección que la oposición... Antes de que vayamos a eso, le quiero recordar algo. Que sí, en verdad estamos viviendo en una dictadura. Por eso Claudia Sheinbaum está reprimiendo a todos los maestros. Ya no los permite manifestarse. Ella tiene todo el poder y ya no permite que se manifieste. Ahorita todos los maestros ya se retiraron a sus casas. No reconoce como válida y ante la que hace un llamado al boicot. Pero aún así el gobierno sigue en su fantasía, como si fuera una elección democrática. Una elección democrática sin la oposición. Eso solo pasa en las dictaduras. Acaba de pasar en Venezuela el domingo. El dictador Nicolás Maduro organizó unas elecciones, la oposición las desconoció y el partido de Maduro, como si nada, se declaró ganador absoluto. Este domingo será en México la famosa elección de jueces, magistrados y ministros. La oposición la descalifica. Esto no pasó ni cuando López Obrador era oposición. ¿Se acuerda cómo él se quejaba y se quejaba de que le hacían fraude? Pero al final participaba y su partido ganaba un montón de posiciones. Él mismo ganó la presidencia. Estamos frente a algo inédito en México, un atropello a la democracia. ¿Con qué cara dice la presidenta Sheinbaum que es una elección democrática si no hay oposición? Esta elección es un fraude absoluto, es una trampa. Lo único que va a pasar es que Morena se va a quedar con el control total y absoluto del Poder Judicial. Entonces me parece que hay dos caminos razonables. Uno es no votar para no ser parte de esta farsa, de este embuste, de esta trampa. O la otra es anular el voto en señal de protesta a la farsa o a la trampa. Lo que no tiene absolutamente ningún sentido es pues, salir a votar y validar un fraude que es básicamente el camino para que Morena tome el control total y absoluto del Poder Judicial. Desde el PRI fijamos una postura clara, firme y sin titubeos. La elección judicial es una gran farsa y una burla para el pueblo de México. Por ello, no seremos partícipes de la misma ni llamaremos al voto para legitimar semejante atropello. La elección está manchada de origen por un grave atentado contra la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial perpetrado por Morena y su gobierno. Fueron ellos quienes presionaron e intimidaron a los legisladores para conseguir los votos que necesitaba esa reforma judicial. Creemos que la gente está en este momento lo suficientemente madura y diría yo informada de que esto es una farsa, de tal suerte que vamos a respetar la libertad de quienes quieran participar y por supuesto también la libertad de quienes no quieran hacerlo para convalidar esta farsa. Yo de mi parte, por supuesto que no voy a acudir a las urnas,
Me parece que hacerlo es convalidar una farsa que hemos combatido en todos sus frentes y que lo único que hay de por medio es la captura política del Poder Judicial. Mi respuesta es no, no voy a participar, no voy a ser parte de esta farsa. Te explico por qué. 1, se termina con la división de poderes. 2, es una reforma que nació del odio y la venganza de López Obrador. 3, es un proceso que desde un principio está viciado. Hicieron listas para meter a fines de la 4T, pero sobre todo personajes de dudoso proceder. 4, los famosos acordeones. Ya se sabe quién va a ganar. Solo buscan validarlos con una elección el próximo domingo. No voy a ser parte definitivamente de esta gran farsa. Movimiento Ciudadano desde el principio manifestó no estar de acuerdo con la elección del Poder Judicial. Votamos en contra en la Cámara de Diputados y no saldremos a participar a esta farsa. El Poder Judicial debe ser imparcial. En consecuencia, no debe de tener compromisos políticos de ninguna índole. Nosotros en el Partido de Acción Nacional llevamos un año diciendo que iba a pasar exactamente lo que está pasando, que esta iba a ser una reforma judicial que sonaba muy bonito, en donde todo el mundo iba a poder votar por los mejores perfiles, cuando definitivamente no fue así. Hay honrosísimas excepciones, pero muchísimos de los perfiles ya están más que comprobados que están asociados o con Morena o con el crimen organizado. Esos son los perfiles que por esta reforma judicial puede que lleguen a ser jueces en esta. Bueno, personal sí pienso votar. No es una instrucción de partido, es una decisión personal cívica mía, porque creo que los mejores perfiles son los que tienen que llegar y son los que tenemos que apoyar. ¿A quién le preocupa de los mexicanos y las mexicanas que estos personajes que usted acaba de ver no salgan a votar el próximo domingo? ¿A quién le perjudican? ¿A los mexicanos? Claro que no. No le perjudican en nada a los mexicanos y las mexicanas. Siempre han estado en contra de todo lo de los mexicanos y las mexicanas. No es de extrañarse, ni se extrañe, ni se admire, ni se sorprenda, porque Alejandro Moreno, porque Xóchitl Gálvez, pues no está Marco Cortés, falta Marco Cortés, Jorge Romero, Lili Telles ya dijo que no va a salir a votar, porque trae en línea desde Ricardo Salinas. Pues nadie le preocupa. A mí no me preocupa que Xóchitl Gálvez no salga a votar, porque fíjese, ya los veremos arrodillados ante el pueblo de México en el 2030, pidiendo votos en la próxima elección del 2030. Imagínense, el próximo 2030. En el 2030, mexicanas y mexicanos salgan a votar para sacar a Morena. Ahí se acuerda que eso es lo que van a pedir en el 2030. Ahí van a pedir encarecidamente que sí vayan los mexicanos y las mexicanas a votar, porque se le van a rogar al pueblo de México y ahora piden que no salgan a votar. Siempre han estado en contra de los mexicanos. Y escuche esta joya que hace la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy en la mañanera, donde le preguntan sobre la decisión que ella tomó de no elegir los ministros de la Corte. Dale, tengo 3 preguntas. Empezaríamos por el tema del Poder Judicial, que bueno, ya va a ser pronto la elección y ojalá que todo el mundo salga a votar. Presidenta, ¿cuál fue la decisión de que usted no haya retomado, digamos, la línea de asignar o seleccionar a los integrantes de la Corte? Usted los selecciona, o así se hacía en anteriores, se seleccionaban los nombres y se pasaban a la Cámara para que allí hubiese una votación, y si no se acordaba, bueno, pues ya usted o el presidente en turno, como es su caso, se designaba a los integrantes de la Corte. ¿Cuál fue la decisión por la que usted renunció, como lo acaba de mencionar? Y ¿cuál es su opinión de esta elección una vez que se lleve a cabo? ¿Cómo será la justicia en México para los ciudadanos comunes y corrientes, los que viajan en el metro, la pecera, los campesinos, las amas de casa, que muchos de ellos pues son vapuleados y que no han alcanzado a 200 años de la independencia de México una justicia, ni mucho menos como lo soñó el generalísimo Morelos? ¿Recuerdan ustedes que el 5 de febrero del 2024, el entonces presidente López Obrador presentó al pueblo de México 20 iniciativas? 18 constitucionales y 2 de cambios legales, a propuesta para que se pudieran aprobar antes de que él se fuera o después. ¿Qué tiene que ocurrir para que haya un cambio constitucional? Pues que 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes de la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos estatales
voten a favor de esa reforma constitucional. Así se cambia la Constitución en nuestro país, quedó establecido desde 1917. Una de esas propuestas fue la reforma al Poder Judicial. Como candidata entonces de Morena a la presidencia de la República, podría haber dicho, pues yo estoy de acuerdo en 10 y no estoy de acuerdo en otras 10. Pero estábamos de acuerdo en los planteamientos que hizo el presidente, en particular el de la reforma al Poder Judicial. Entonces, durante toda la campaña estuve planteando en todas las asambleas, todas las reuniones, todos los mítines, con todos los sectores, incluso en todas las asambleas hacía yo una votación. ¿Quién está de acuerdo en que a las ministras y ministros las elija el Senado? ¿Quién está de acuerdo en que las elija en votación popular? Y la gente levantaba la mano. Cuando triunfamos el 2 de junio, después vino la calificación de la elección a presidenta, a diputados y a senadores. Recuerden que vino una andanada de la oposición diciendo que iba a haber sobrerepresentación de nuestra alianza, de nuestro grupo de partidos que postulamos juntos a la gran mayoría de los candidatos, que son Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo. Entonces, se hizo la calificación de la elección y se demostró que lo que decía la ley, pues era lo que aplicó el Tribunal Electoral para poder determinar quiénes eran diputados y senadores. A partir de ahí, pues se aprueban las reformas constitucionales. Al presidente le toca todavía en septiembre, el 15 de septiembre se publica la reforma al Poder Judicial y después se publican otras dos reformas muy importantes. El paso de la Guardia Nacional definitivo a la Secretaría de la Defensa Nacional y la reforma al artículo 2 constitucional de que los pueblos originarios por primera vez en la historia de México sean sujetos de derecho, del México independiente, y tengan plenos derechos los pueblos originarios y afrodescendientes. Esas tres se publican cuando el presidente López Obrador todavía era presidente. De octubre a la fecha, pues nos toca a nosotros otras, y otras que presentamos también nosotros, como la igualdad sustantiva de las mujeres y otras reformas constitucionales. ¿Por qué estamos de acuerdo? ¿O por qué el pueblo de México estuvo de acuerdo en que se transformara el Poder Judicial a partir del voto popular? Pues porque no hay justicia. Son muy pocos los casos de acceso a la justicia. Y la Corte en particular, en los últimos años, pues no solamente no hizo nada frente a amparos de delincuentes, de la delincuencia organizada que obtuvieron amparos, o que se les daban amparos y amparos y amparos, tampoco hizo nada frente, o fue cómplice, algunos de los ministros, de, por ejemplo, la liberación de las cuentas de la esposa de García Luna, o muchos otros temas de permitir que haya impunidad en el pago de impuestos, ¿sí? Que no se paguen impuestos, o temas, por ejemplo, en donde la Corte decidió tomar una posición política en contra del Poder Legislativo de ciertas leyes que por encima de sus funciones evitaron que entraran en función ciertas leyes, como el caso de la eléctrica. Todo eso, más aparte el reconocimiento de la propia presidenta de la Corte, de que en realidad no había carrera judicial, sino que hay puro nepotismo, porque supuestamente hay una carrera judicial donde haces exámenes para poder llegar a juez y luego a magistrado, que eso va a seguir, o sea, la carrera judicial para quienes son parte del Poder Judicial.
Pero ya la decisión definitiva de quién es juez o quién es magistrado, quién es ministro, pues es del pueblo de México. Entonces, ¿cuál carrera judicial? Si es puro dedazo de amigos, primos, hermanos, si no, ¿cómo se explica que la mitad del Poder Judicial sean amigos, primos, hermanos de los ministros, de los magistrados, de un estado, de otro estado? Entonces, la decisión de renunciar, porque es eso, porque yo podría haber dicho, no, sí soy candidata de Morena, pero no estoy de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. O al final, cuando ya ganara, hubiera dicho, no, pues fíjense que no se van a elegir todos y yo le pido al Congreso. Pues no, primero no traicionamos lo que hablamos con el pueblo. Y segundo, le va a hacer muy bien al país. Se va a refrescar el Poder Judicial. Y además viene una segunda reforma, no reforma a las leyes, porque la reforma al Poder Judicial dice que hay casos que se tienen que resolver más rápido. ¿Cuántos casos no hay de una denuncia que se pone y tarda 10 años en resolverse? Miles. Prácticamente todos, no hay justicia expedita. Entonces, la reforma al Poder Judicial no solo es la elección, sino que también plantea la modificación de leyes para que se resuelva más rápido y que no haya estos esquemas de amparo sobre el amparo, 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 guardando evidentemente el derecho de amparo de las personas. Entonces, toda esa segunda parte viene después de la reforma al Poder Judicial para que el nuevo Poder Judicial pues pueda cumplir no solamente con resolver de manera más justa los casos estudiados y sin que influya el poder del dinero, sino que además los procedimientos se van a hacer más expeditos. Es quizá, bueno, es una de las reformas más profundas de la Cuarta Transformación. La segunda pregunta, gracias, Presidenta. Ahorita que está el director de la CONAGUA, hace 30 días. ¿Se imagina usted la gran decisión? Bueno, no fue decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, obviamente, todos lo sabemos, que no fue ella la que decidió que se hiciera esta reforma al Poder Judicial. Todo el mundo sabemos que no fue la decisión de ella. Ya lo explicó, pero pues quien tomó esta iniciativa fue Andrés Manuel López Obrador. Digo, no estoy hablando en contra de la presidenta, pero digo, ahora Andrés Manuel López Obrador fue el que decidió, por tantas trabas que estaba poniendo Norma Piña dentro del Poder Judicial, donde le anulaban las reformas a Andrés Manuel López Obrador, lo que ya dijo la presidenta, lo de la Guardia Nacional y otras leyes que fueron anulados por la propia Corte. Aparte de eso, imagínense todos los amparos que estaban poniendo, o las trabas que estaban poniendo en la construcción del Tren Maya. Todas esas maldades que estaba haciendo la Corte en contra de una obra que beneficia, hasta ahora está beneficiando al pueblo de México, el sureste mexicano. La construcción del Tren Maya, le pusieron miles de trabas para que no se construyera. Motivo por lo que se estaba devastando la selva, se estaba acabando con muchos árboles. Cuando escuchamos a estos medioambientistas salir a protestar por las gran devastaciones que hicieron estas empresas, siguen haciendo estas empresas extranjeras. En el caso de Cálica, imagínense, jamás dijeron nada, pero pues si algo se construye para favorecer a los mexicanos, eso está mal, eso está re mal a la vista de los mexicanos que tienen dinero, o algunos jueces o por ejemplo la Corte. Todo eso, si algo se construye para beneficiar al pueblo mexicano, eso está pero súper mal en nuestro querido México. Solo sé que se beneficien los más poderosos. Ahí sí, todo está perfecto. Nadie dice nada. Escuchamos a Eugenio Derbez, a otros ambientalistas que salieron a gritar como chachalacas. Arturo Islas, bueno, y hay más pues, pero no me acuerdo. Todos esos, imagínense,
estaban en contra de que se llevara a cabo la construcción del Tren Maya. Es ahí donde tomaron la decisión los de la Corte y jueces federales de parar la mega obra que estaba siendo construida en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que es el Tren Maya. Y entonces de ahí viene todo eso para llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial. Y más los sabadazos, agréguele los sabadazos que exhibió Andrés Manuel López Obrador. Las liberaciones de delincuentes. Porque yo me pregunto, ¿por qué Lainez Potisek se asombra? Ya lo pasamos el video, ahí está aquí abajo. ¿Por qué Lainez Potisek se sorprende que los delincuentes van a parar en Estados Unidos? Porque hay algo que se llama aquí en México injusticia. La injusticia no les favorece a los mexicanos. Aparte de que esos delincuentes tienen cuentas pendientes con el gobierno americano, aquí en México un juez se deja comprar, se vende a los delincuentes. Por eso mismo han sido liberados algunos. Imagínense el riesgo, el gran riesgo que enfrentan las autoridades mexicanas para atrapar a un delincuente. Y que mañana un juez federal deje libre a ese mismo delincuente. Por eso mismo está la justicia como está, porque no hay justicia justa en México. Y lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, también no hay justicia expedita y pronta. Se llevan años para hacer una sentencia. Años. ¿Cuántas personas, delincuentes, entre hombres y mujeres, hay dentro de las cárceles que no han sido sentenciados y llevan más de 10 años? Imagínense. No hay, en este momento la justicia no se lleva rápido, no hay esa rapidez para sentenciar a un delincuente. El caso Rosario Robles, ¿cuántos años estuvo en la cárcel y no fue sentenciada? Imagínense. ¿Cuántos años estuvo en la cárcel Rosario Robles, la autora de la estafa maestra? Y nunca fue sentenciada, pues lo dejaron salir. Emilio Lozoya, lo dejaron libre. ¿Sí? Ahora se dio a conocer que Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, vuelve a obtener otro amparo para que no sea detenido. ¿En dónde vivimos? Nada más imagínense. Silvano Aureoles Cornejo, exgobernador de Michoacán, perredista, obtuvo otro amparo para que no sea aprehendido y llevado a la justicia. Nada más dése cuenta. ¿Quién le dio ese amparo otra vez? Un juez federal. Un juez federal le otorga un amparo a Silvano Aureoles. Así vamos a seguir, digo, hasta septiembre. Porque recordemos que no todos se va a cambiar de una sola. De un duro, o sea, de una elección se va a cambiar todos los jueces federales. Todavía falta para que se cambie. Va a haber otra, ¿sí? Esta vez se van a elegir más de 800 cargos al Poder Judicial. Más de 800 cargos, imagínense. Solo en la Corte son 9. Bueno, eran 11, pero ahorita ya se redució. En esta nueva ley van a ser 9 ministros, 5 mujeres y 4 hombres. Eso es lo que van a ocupar esta vez. Bueno, los cargos que van a quedar libres. Pero le digo, esa fue la decisión. De ahí viene la decisión de que se llevara a cabo esta reforma al Poder Judicial en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Las trabas, un montón de cosas, imagínense. El costo que está pagando Norma Piña. Bueno, yo no entiendo por qué no le echan la culpa a Norma Piña entonces. Deberían de echarle la culpa a Norma Piña. Pero bueno, como siempre, todos los panistas y priistas, el héroe es Norma Piña. Es ella la que no permitió que se hicieran todas estas cosas. Pero no le dicen nada. Deberían de estar en contra de ella. Deberían de manifestarse en contra de ella, pero no.
pues ella nunca hizo nada. Ella siempre, como siempre, estuvo a favor de los más corruptos. Pues, ¿quién se va a ir en contra de Norma Piña? Nadie. ¿Quién le va a decir algo a Norma Piña en este momento? A nadie. ¿Quién está culpando a Norma Piña en este momento porque se está llevando a cabo estas campañas, porque hoy termina, y que a partir del domingo es la elección? La culpable es Norma Piña. Si Norma Piña no hubiera hecho todo estas aberraciones en contra del Estado, en contra de los mexicanos y las mexicanas, le apuesto que nada de esto estuviera pasando en este momento. Deje su comentario para que leamos qué opina usted de esta elección al Poder Judicial. ¿Quién es su favorito? ¿Por quién usted va a votar el domingo? Queremos escucharlos. Pero le digo, pues, nadie. Aquí Norma Piña es la santa. Es la santa del PRIAN. Norma Piña nunca hizo nada. Imagínese un metidón de pata que vaya a llevar el INE en este sexenio o en el próximo, que estoy seguro que se lo va, estamos muy lejos, pues, pero vamos a ver qué pasa en el 2030. Yo digo que va a volver a gobernar Morena, no lo dudo, que el próximo sexenio sea gobernado por Morena. Imagínese un metidón de pata que vaya a tener el INE, ya se lo cargó el payaso. Porque el INE está entre la cuerda floja. Es la única institución, organismo autónomo, que está así, tambaleándose también. Hay consejeros que no están nada contentos con lo que se está llevando a cabo en este momento. Hay consejeros, pero déjeme decirle, un metidón de pata que tenga el INE, se lo carga la que lo trajo. Porque también va por el INE. Y está bien, porque imagínese cuántos millones de pesos se gastan en el INE también. Ahí se gastan millones de pesos. Tantos consejeros. ¿Para qué tanto? Bueno, pues es decisión de ellos.